Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del sexto domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo desde 10 hasta 17. En aquel tiempo, cuando los apóstoles regresaron, le contaron al Señor Jesús lo que habían hecho. Entonces los reunió y se fue solo con ellos en dirección a una ciudad llamada Betsaida. La muchedumbre lo supo y los siguió. Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían necesidad de ser curados. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida en las aldeas y caseríos cercanos, porque aquí estamos en un lugar solitario». Pero Jesús les dijo: «Ustedes tienen que darles de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar alimentos para toda esta gente». Eran como unos 5.000 hombres. Jesús entonces les dijo a sus discípulos que se sienten en grupos de unos 50 personas. Ellos obedecieron y lo hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó la vista al cielo y pronunció sobre ellos la oración de acción de gracias. Partió los panes y los fue dando a los discípulos para que los repartieran a la gente. Comieron hasta quedar todos saciados, y se recogieron 12 canastos con los trozos que sobraron. Palabra del Señor. El texto realmente es maravilloso, tiene incluso muchos símbolos, muchas palabras que son referencia a otros textos. Evidentemente no podemos analizarlo de forma completa, vamos solamente a tocar los aspectos principales. Primero, los apóstoles regresan de su primera misión, están muy entusiastas por lo que ha pasado y empiezan como a veces hacen los niños cuando regresan de una buena experiencia, que no ven el momento, la hora para contarle todo en unos pocos segundos a los padres, a los amigos, lo que han vivido. Igual los discípulos. Pero Jesús, que es siempre muy concreto, más concreto que nosotros, en este mundo hay gente que se disfraza de espiritual hasta el punto que quisiera olvidarse la parte humana del hombre y de nosotros mismos. Al contrario, Jesús, que evidentemente es la persona más espiritual, porque comparte la misma naturaleza divina del Padre, Dios es Espíritu, dirá Jesús, es también muy concreto, precisamente porque el Espíritu no se opone a la carne, a la concretez de la vida cotidiana, al cuerpo, sino que le da forma, sino que lo anima, sino que se toma cura del aspecto integral de la persona. Y por eso le dice: calma, vayamos a descansar un poco en un lugar apartado. El problema es que no están solamente los apóstoles, sino también la muchedumbre, que tiene hambre. Al comienzo tiene hambre no de pan, sino de escuchar la palabra de Jesús. Así que Jesús mismo se ve obligado a cambiar su plan. Cuando llegan donde quería llevar los apóstoles, porque sabía que era un lugar despoblado, pero encuentra una muchedumbre, la gente evidentemente conocía
la costumbre, la preferencia del Señor Jesús, lo habían adelantado y cuando Jesús con los apóstoles llegan por ahí, ya estaba la muchedumbre esperándolo. Jesús se da cuenta que esta gente desea de forma muy sincera escuchar la palabra y también sanar, recibir la sanación del cuerpo por los que eran enfermos y lo habían traído al Señor Jesús. Así que Jesús cambia completamente programa, pasa todo el día anunciando el reino de Dios, que en definitiva significa anunciando la paternidad de Dios, anunciando que Dios es un Padre tierno, que siempre está a nuestro lado, que nos perdona, que nos anima, que nos ama de forma muy concreta y para expresarlo precisamente de forma concreta, sana a los enfermos. Solo que de esta manera pasa todo el día, parece que Jesús ni siquiera se da cuenta, ya está llegando el atardecer y los 12, también muy concreto, pero en un sentido un poquito más negativo, se acercan para decirle, ahora despide a esta gente porque aquí estamos en un lugar despoblado, así que vayan a buscar comida. Y Jesús les sorprende porque reacciona diciendo, ustedes mismos tienen que darle comida. Eso es algo que a veces pasa también en nuestras comunidades, en nuestros grupos y lastimosamente a veces incluso dentro de las parroquias. La gente es muy bienvenida hasta cuando no se convierte en una carga. La gente muy bienvenida cuando esto parece dar la medida de nuestro éxito, nuestro grupo tiene más miembros que los otros, nuestra iglesia, nuestra comunidad, somos 100, miles de personas, ¡ay qué triunfo! Pero cuando toda esta gente se convierte en gente necesitada, gente hambrienta, entonces la tentación es de despedirla, de descargarla. Y Jesús dice que no funciona así con él. Tienen que darle de comer, que significa que tienen que sentirse ellos mismos responsables de toda esta gente. Y ellos, que evidentemente no lo toman en serio, reaccionan incluso de forma sarcástica. Dice, bueno, ¿acaso tenemos que ir nosotros a comprar de comer por toda esta gente? Eran 5,000 personas, una manera casi para decirle, Señor, ¿qué estás diciendo? Es muy llamativa esta respuesta. Se permiten burlarse los mismos apóstoles del Señor Jesús. Claro, tenían confianza evidentemente, pero significa que todavía no habían entendido. Y Jesús dice que no. Y aquí realizando el milagro, que cuidado, no es simplemente un milagro, es una señal de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús ofrece una catequesis sobre la Eucaristía. ¿Por qué? Porque evidentemente las palabras que Jesús pronuncia, que acabamos de escuchar, y los gestos que cumple son los mismos que pronunciará y cumplirá en aquella última cena, en el momento en el cual nos otorgará la Eucaristía, su cuerpo en el pan y en el vino. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas fundamentales. Primero, que así como el pan y el pescado, la comida, era la comida básica de la gente, porque por la gran mayoría o eran pescadores o era gente que vivía en los pueblos a la orilla del lago, comían de esto. Así como por la vida física hace falta la comida, el pan, el pescado, así por la vida espiritual hace falta la comida espiritual, que es su cuerpo en la Eucaristía. Esta es la primera cosa. Cristo ha venido para
tomarse cura integralmente de la persona, del aspecto práctico, del aspecto concreto, corporal y del aspecto más espiritual. Pero también, precisamente porque Cristo liga estos dos aspectos de una manera inscindibles, entonces nos enseña también que no se puede compartir el pan que viene del cielo, la Eucaristía, si no estamos dispuestos a compartir el pan de la tierra. Lo que aquel día tuvieron que aprender los apóstoles, que serán en el futuro los primeros, no solamente a recibir la Eucaristía, sino después de la Pascua a celebrarla, fue precisamente que no se puede celebrar la Eucaristía, es decir, compartir el pan divino, el pan que viene del cielo, si al mismo tiempo no estamos dispuestos a compartir el pan de la tierra, es decir, los bienes de la tierra, los recursos de la tierra. Pensamos a lo que está pasando en estos años precisamente con las migraciones. Yo creo que la culpa más grande de muchísimos cristianos que al final contaminan las comunidades cristianas es precisamente esta: la pretensión de ofrecer culto a Dios, de celebrar la Eucaristía y al mismo tiempo cerrarse a la necesidad de los pobres, de los migrantes, de los prófugos que vienen. Y la cosa que no acaba de llamarme la atención es que entre aquellos que parece tienen el corazón endurecido, que dicen que no, que ya son demasiado, que no se puede seguir recibiendo todos, tenemos muchísimos migrantes de la primera hora, gente que evidentemente se ha olvidado de cuando ellos mismos tenían necesidad, gente que se ha olvidado en nombre de un sentido común, de un realismo práctico, se ha olvidado qué significa tener hambre, pero sobre todo gente que no ha entendido absolutamente nada de la enseñanza del Señor Jesús y del valor de la Eucaristía. Sobre todo no ha entendido que comer el pan de la Eucaristía y negar el pan de cada día no es un sacramento, sino que un sacrilegio. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo al Señor Jesús que nosotros, que siempre recibimos la Eucaristía, por lo menos en los días del domingo, muchos de nosotros también todos los días, sepamos dejarnos transformar por la Eucaristía que recibimos, que comemos, en Eucaristía nosotros mismos, para el bien de la humanidad, seguimos viviendo en paz.